Fue una vez el rostro de la pasión y el poder en las telenovelas mexicanas, un galán que cautivó a millones. Pero ahora, Salvador Pineda vive solo, olvidado por una industria que ayudó a definir. Después de años de silencio, lo rompe con una escalofriante confesión. La muerte está tocando a mi puerta. Esta no es solo una historia sobre el envejecimiento, es sobre el abandono, el orgullo y el doloroso costo de la fama cuando se apagan las luces. Si esto te conmovió, no olvides dar like, suscribirte y quedarte con nosotros. Esto recién comienza. Salvador Pineda nunca ha sido de quedarse callado, y en diciembre pasado, la veterana estrella de telenovelas hizo algo que dejó a muchos sorprendidos en la industria del cine de México. En un momento que parecía más una escena de una de sus propias telenovelas dramáticas, Pineda se paró frente a la prensa y lanzó una acusación contundente, no contra una figura política ni una institución, sino contra tres de los actores más internacionalmente celebrados del país: Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Diego Luna. Según él, estos tres desviaron millones de pesos destinados al crecimiento del cine mexicano, y en su lugar, canalizaron ese dinero a sus propios proyectos. No fue solo una opinión, fue una acusación directa, y de inmediato desató una tormenta de conversaciones, tanto en círculos artísticos como políticos. Aseguró que estos fondos provenían de un fideicomiso respaldado por el Estado, creado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Este fideicomiso, conocido a menudo como un banco de películas, fue diseñado para nutrir y promover a cineastas emergentes en México, jóvenes talentos con visiones audaces, que de otro modo no tendrían los medios financieros para llevar sus historias a la pantalla. Pero Pineda cree que ocurrió algo muy diferente. Desde su punto de vista, estos recursos fueron esencialmente secuestrados por personas bien conectadas que, en lugar de apoyar nuevas voces, utilizaron el dinero para impulsar sus propias carreras y financiar producciones que se alejaron mucho de la misión original del fondo. No se trataba de películas independientes hechas por directores desconocidos que luchaban por abrirse paso. Eran proyectos de alto perfil, con grandes presupuestos y estrellas consolidadas, incluidos actores de Hollywood. Defendiendo firmemente sus palabras, Pineda no dudó en nombrar a los responsables. Aseguró que Derbez, Bernal y Luna se beneficiaron de sus vínculos con figuras políticas de alto nivel para asegurar acceso al banco de películas. Pintó un cuadro de privilegio y favoritismo, sugiriendo que su éxito se había convertido en una puerta de entrada al dinero público que nunca estuvo destinado a los ya famosos. Ese dinero era para crear películas, para nuevos creadores, no para ese montón de pseudo-hollywoodenses, dijo, con una amargura inconfundible. Se podía oír la desilusión en su voz, una sensación de que algo sagrado sobre el cine mexicano había sido traicionado, de que en lugar de levantar a otros mientras ascendían, estos actores habían subido la escalera detrás de ellos. Y luego vino la acusación más específica y quizás la más sorprendente. Pineda señaló un caso que involucraba al actor estadounidense Danny Glover, conocido por sus poderosas actuaciones en películas como El color púrpura. Según Pineda, durante el mandato de Peña Nieto, Glover recibió una impresionante cifra de $5 millones por un proyecto cinematográfico relacionado con Diego Luna. Para Pineda, esto no solo era una cantidad escandalosa, era una clara evidencia de que el dinero se estaba utilizando de maneras muy alejadas del propósito original del fondo. ¿De dónde sacó ese dinero? ¿Del banco de películas?, preguntó Pineda en voz alta, como si desafiara a alguien a refutarlo. Su tono no solo era acusatorio, estaba profundamente frustrado, como si no pudiera creer que algo tan descarado pudiera suceder sin que nadie fuera responsabilizado. Pero el actor no se detuvo ahí. También señaló a la ex primera dama Angélica Rivera, sugiriendo que su trayectoria como actriz y su proximidad tanto al mundo político como al de la élite del entretenimiento
pudo haber ayudado a allanar el camino para estas transacciones. Fue una insinuación explosiva, una que añadió una capa extra de intriga y escándalo. Después de todo, Rivera no solo era la esposa del presidente, había sido parte del mismo mundo televisivo que Pineda. En un momento impactante y emocional con la prensa, Pineda soltó una serie de audaces acusaciones que desde entonces han encendido una llama en las comunidades del cine y la política en México. No se contuvo. Con fuego en la voz, se refirió a tres de las estrellas internacionales más grandes del país, Diego Luna, Gael García Bernal y Eugenio Derbez, como ladrones y aprovechados. Sí, esas mismas palabras. Aseguró que no solo eran actores exitosos que se abrían paso en Hollywood, eran, en sus palabras, explotadores de fondos públicos que estaban destinados a apoyar a los cineastas emergentes de México. Ahora, ¿de qué está hablando exactamente? Según Pineda, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se estableció un fideicomiso respaldado por el Estado conocido como el Banco de Películas, con un propósito claro: promover el crecimiento del cine mexicano, financiando nuevas voces creativas, cineastas con talento pero sin acceso. Pero en lugar de que ese dinero llegara a los directores y guionistas emergentes a los que estaba destinado, Pineda dice que terminó en manos de actores ya famosos que tenían las conexiones políticas correctas. Para ser claros, él no ofreció pruebas contundentes, ni documentos, ni pruebas claras. Pero eso no le impidió lanzarse con sus acusaciones. Jamás hubo apoyo del gobierno para los actores, dijo. Y cuando lo hubo, los actores se aprovecharon de ello. Los ladrones, entre ellos los que trabajan en Hollywood como Diego Luna, Gael García y Eugenio Derbez, robaron todo del banco de películas. Eso no es solo frustración hablando, es alguien que se siente profundamente traicionado por un sistema que pensaba conocer, y para ser justos, estas son palabras serias. Las acusaciones como estas no desaparecen en el aire, incluso cuando vienen sin pruebas directas. Y miren, reconozcamos algo. Pineda viene de una generación de artistas que lucharon por ganar reconocimiento sin apoyo institucional. Durante décadas, el financiamiento público para las artes en México fue inconsistente en el mejor de los casos, y a menudo inexistente. Así que cuando ese financiamiento finalmente llegó, con el objetivo de levantar nuevos talentos, se puede entender por qué dolería ver que supuestamente se destinara a producciones ya respaldadas por personas poderosas con carreras internacionales. Pineda parece creer que las mismas personas que alguna vez dijeron defender al más débil se han convertido en los nuevos guardianes. También insinuó algo más oscuro, una implicación de favoritismo político. Pineda cree que Luna, García Bernal y Derbez pudieron beneficiarse de estos fondos no solo por su talento o fama, sino por privilegios especiales ligados a su relación con la administración de Peña Nieto. No entró en detalles específicos sobre cómo funcionaba esa conexión, pero solo al plantear esa posibilidad, al sugerir que los fondos culturales se entregaban en función de a quién conocías, fue suficiente para desatar una renovada indignación sobre la transparencia en la industria cinematográfica. Salvador Pineda. Ahora hay un nombre que instantáneamente evoca una era, un mundo entero de melodramas ahumados, miradas intensas y villanos inolvidables. Durante más de 7 décadas, sí, 72 años, Pineda ha sido una de las figuras más reconocibles del entretenimiento mexicano. El hombre está prácticamente tejido en el tejido de la historia de las telenovelas. Es el tipo de actor cuya voz, rostro y presencia se quedan contigo mucho después de que los créditos se despliegan. Pero como reveló recientemente en una entrevista sorprendente y bastante honesta, incluso una carrera tan larga y legendaria como la suya no siempre garantiza un camino fácil en los últimos capítulos de la vida. Retrocedamos un poco. Salvador Pineda nació el 16 de junio de 1952 en Huetamo, Michoacán, en una familia donde la cultura y el intelecto eran profundamente valorados. Su padre,
también llamado Salvador Pineda, fue político, diplomático y escritor. Su madre, Gloria Popoca, fue maestra y actriz. No es difícil ver de dónde vinieron sus inclinaciones artísticas. Más tarde se formó en el prestigioso Instituto Andrés Soler, donde fue mentorado por nada menos que Carlos Ancira, uno de los grandes del teatro mexicano. Y de ahí, Pineda despegó. En las décadas de 1980 y 1990, se convirtió en una de las presencias más magnéticas tanto en cine como en televisión. El público se enamoraba de él, o lo odiaba, dependiendo del papel. Tenía un carisma único que lo hacía el perfecto galán o un villano deliciosamente complejo. Estuvo en películas como La casa que arde de noche y Tú, o Nadie, e incluso hizo magia en pantalla con la gran Verónica Castro en Chiquita pero Picosa. Más tarde, estuvo codo a codo con Victoria Rufo en Triunfo del Amor. Su rostro estaba por todas partes. Si veías televisión en esa época, definitivamente sabías quién era Salvador Pineda. También llevó su talento más allá de las fronteras. En 2002, se mudó a Los Ángeles para un papel en la telenovela de Univisión Te amaré en silencio. Desafortunadamente, el programa no despegó como los productores esperaban. Siempre el sobreviviente, Pineda se trasladó a Miami para Inocente de ti, intentando restablecerse en el siempre cambiante mercado televisivo latinoamericano. Regresó a Telemundo en 2008 con Guadalupe en Miami, y El Juramento, y no mucho después, se encontró de vuelta en el horario estelar mexicano, en el papel de Arcadio en Corazón Salvaje, un papel que lo vio interpretar nuevamente un villano cautivador. En 2009, dio un giro hacia el teatro, apareciendo en el drama judicial 12 Angry Men, reimaginado en español como 12 hombres en pugna. También tuvo un papel invitado en la exitosa serie de crímenes Mujeres Asesinas. Y luego, silencio. No hubo grandes titulares ni estrenos espectaculares. Solo un largo y lento desvanecimiento del foco que una vez lo siguió tan intensamente. Y ahora, al escucharlo hablar sobre su situación actual, con toda la experiencia, el talento y el legado cultural que lleva consigo, es un poco desconcertante. Da la sensación de que no está exactamente amargado, pero sí decepcionado. Pineda se sentó recientemente con el programa matutino Hoy, y en una conversación que se sintió más como una confesión, reveló que está atravesando un período financiero muy difícil. Ahora bien, si creciste viendo sus interpretaciones, ya fueran sus poderosas actuaciones en clásicas telenovelas o esos papeles cinematográficos inolvidables, es casi impactante escuchar esto. Este es un hombre que, no hace mucho, llevaba producciones sobre sus hombros. Pero hoy está sin trabajo, no tiene ingresos estables y la incertidumbre lo pesa profundamente. Lo que es especialmente difícil de escuchar es que su ausencia de papeles recientes no se debe a que haya perdido su chispa o su amor por la profesión. Todo lo contrario. Resulta que los problemas de salud han jugado un papel importante en frenar su carrera. Actualmente se está recuperando, y aunque no dio detalles gráficos, estaba claro que estas luchas de salud le han pasado factura. No solo físicamente, sino emocional y financieramente también. Para alguien cuya carrera alguna vez prosperó gracias a su resistencia, carisma y presencia imponente, la incapacidad de rendir a todo su ritmo es desgarradora. Hace aproximadamente 7 años, Salvador sufrió un accidente devastador. Se cayó y se fracturó tanto la cadera como el fémur. Ahora, para cualquier persona, ese tipo de lesión es seria, pero para alguien en sus 70 es transformadora. Primero fue tratado en un hospital privado, lo que indica que probablemente aún tenía algo de colchón financiero en ese momento, pero a medida que las facturas se acumulaban, y cualquiera que haya pasado por una hospitalización sabe lo rápido que puede suceder, sus ahorros se agotaron. Se vio obligado a solicitar un traslado. Ese momento, ahí mismo, dice tanto.
No solo se trata de perder dinero, se trata de perder seguridad, independencia y tal vez incluso un sentido de dignidad. En su desesperación, Salvador recurrió al único lugar en el que creyó que lo ayudarían: la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. No es cualquier miembro, ha estado con ellos por más de 25 años como miembro honorario. Eso debería significar algo. Debería venir con al menos una red de seguridad mínima. Pero para su sorpresa, y francamente para el asombro de muchos, la ANDA se negó a ofrecerle apoyo financiero. Ni un centavo. Y es aquí donde tenemos que hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué dice esto sobre nuestro trato a los actores envejecidos, las mismas personas que construyeron los cimientos de esta industria, cuando alguien como Salvador se ve obligado a valerse por sí mismo en un momento de vulnerabilidad real? Desde entonces ha estado atravesando un lento y doloroso proceso de rehabilitación. Recuperarse de una fractura de cadera a su edad no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un largo camino lleno de fisioterapia, incomodidad y el desgaste emocional de ver cómo tu cuerpo pierde la fuerza que antes tenía. Y mientras él ha estado poniendo el esfuerzo, no podemos ignorar el hecho de que lo está haciendo bajo condiciones financieras extremadamente difíciles. Está en una situación desesperada, sin ingresos estables, sin seguridad de retiro, sin respaldo confiable de la asociación que debería estar protegiendo a los suyos. Hay algo profundamente injusto en todo esto. Salvador Pineda no es solo un nombre del pasado, es alguien que dio su energía, su talento y sus años al mundo del entretenimiento en México. Verlo ahora luchando, no solo físicamente sino económicamente, plantea preguntas reales sobre cómo tratamos a nuestros artistas veteranos. ¿Dónde está la industria cuando más lo necesitan? ¿Por qué tantos se quedan enfrentando la vejez y la enfermedad en solitario, como si su legado de repente no significara nada? Y lo más triste es que Salvador no es el único. Es solo uno de los pocos lo suficientemente valientes como para alzar la voz. Su situación es una llamada de atención, no solo sobre su vida, sino sobre la manera en que el sistema falla con tantos que alguna vez vivieron bajo el ojo público, solo para ser olvidados cuando las cámaras dejan de grabar. Es una realidad dura. Pero quizás, solo quizás, al contar su historia, podamos comenzar a tener las conversaciones que podrían cambiarla. La resiliencia de Salvador sigue presente. Se puede ver en la manera en que habla, en la forma en que lucha por recuperarse, pero no debería tener que luchar solo. Salvador Pineda ofreció recientemente una rara y profundamente personal entrevista en el programa Al Rojo Vivo, donde no se guardó nada sobre cómo se siente en esta etapa de su vida. Con una voz llena de calma resignación, dijo algo que dejó huella. La muerte es algo que tenemos que enfrentar, y ya está llamando a mi puerta. Le digo que espere un rato, solo un rato. No lo dijo para causar efecto. Se sintió como las palabras de un hombre que ha visto la cima de la fama, vivido su desaparición, y ahora mira la fragilidad de la vida de frente. Pineda vive solo, y dice que ha hecho las paces con eso. Es por elección, no por circunstancia. Se llama a sí mismo un Lone Ranger, alguien que prefiere la compañía de los libros a la de las personas. Y conociendo a Salvador, eso tiene todo el sentido del mundo. Siempre ha sido una figura intensa, alguien que trazó su espacio a su manera, sin preocuparse demasiado por encajar o seguir el guión esperado. Ahora, han existido durante mucho tiempo rumores sobre cuántos hijos tiene en realidad. Algunos dicen 12, otros dicen 5, pero el propio Salvador solo reconoce a uno de ellos, el hijo que tuvo con la actriz venezolana Mayra Alejandra. También tiene una hija, dice, aunque perdió contacto con ella cuando tenía solo 5 años. Ese detalle por sí solo revela algo más profundo sobre sus elecciones. Aunque pudo haber entrado al ojo público con carisma y fuerza, su vida privada ha sido más compleja y solitaria. Ha construido una vida lejos de los titulares, en el tranquilo Tijuana,
Baja California, donde ha seguido viviendo solo. Y en esa soledad, ha pensado mucho sobre lo que sucede después de que se haya ido. No solo sobre la muerte, sino sobre lo que todos dejamos atrás. Cuando se le preguntó sobre su legado o herencia, Pineda no se anduvo con rodeos. Habló de cómo no tiene planes de dejar nada atrás, ni siquiera su casa. ¿Su razón? Evitar el circo que viene con las herencias. Sus palabras fueron directas. Quizás queme la casa, los libros y todo. No es solo simbólico, es profundamente revelador. Hay una parte de Salvador que simplemente no confía en lo que sucede con los recuerdos, con las posesiones, una vez que nos hemos ido. Sin embargo, incluso en esa visión sombría, hay una pequeña chispa inesperada de conexión. Admitió que existe la posibilidad de que deje algo a una de sus hijas y a un nieto con el que se ha encariñado. Esa pequeña admisión, breve como fue, sugiere una grieta en la armadura, una prueba de que incluso los solitarios más tercos no son inmunes al tirón de la sangre y el afecto. Pero quizás la parte más difícil de la historia de Salvador Pineda involucra a su hijo con Mayra Alejandra, a Aarón Salvador Pineda. Rodríguez nació con autismo y, según periodistas del entretenimiento, ha enfrentado graves desafíos de salud, incluida una condición relacionada con piedras en los conductos biliares que requirió cirugía. El doloroso giro en esta historia es que Pineda se negó a ayudarlo. Cuando un primo de Aarón se acercó, pidiendo al actor apoyo financiero para la cirugía, Pineda lo rechazó. Y la respuesta no fue vaga ni fría, fue desgarradora. Se dice que Pineda afirmó que ya era hora de que la vida del joven terminara. Ese tipo de declaración es difícil de escuchar, más difícil de aceptar, especialmente de alguien por quien una vez apostamos. Admiramos en pantalla e incluso temimos un poco en sus roles villanos. Y es esta misma contradicción, el hombre que conocíamos frente al hombre que estamos escuchando ahora, la que hace que la historia sea tan difícil de procesar. Pineda ha dejado claro a lo largo de su vida que nunca quiso una familia convencional. Ha dicho que el matrimonio y la vida familiar le parecían aburridos, una responsabilidad que simplemente no quería asumir. No se arrepiente y no lo idealiza. Tampoco es alguien que crea en Dios. No tiene creencias religiosas, ni promesas de algo después de esta vida. Para él, todo ha sido sobre el aquí y ahora. Y tal vez por eso sus reflexiones se sienten tan pesadas. Porque cuando vives sin esos colchones espirituales, cada momento se vuelve mucho más definitivo. Es tanto honesto como, francamente, un poco trágico. Salvador Pineda sigue siendo una de esas caras inolvidables de la televisión mexicana, un actor poderoso cuya presencia aún perdura. Pero como él mismo admite, el telón está bajando lentamente, y lo sabe. El viaje de Salvador Pineda es un retrato inquietante de la fama, la soledad y la fragilidad de la vida después de que se apagan las luces. Dio décadas de su alma a la pantalla, solo para enfrentar su último capítulo en silencio, susurrando: «La muerte está tocando a mi puerta». Es desgarrador, y plantea una pregunta importante. ¿Hacemos lo suficiente como sociedad para honrar y proteger a los artistas que moldearon nuestra memoria cultural? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, por favor dale like al video y suscríbete. Seguiremos trayéndote las historias humanas detrás de la fama.